Hola, bienvenida de vuelta al podcast de Arte en Femenino. Aquí hablamos de historia del arte con perspectiva de género. Yo soy Sofía y hoy te quiero platicar sobre la vida y la obra de Pauline Bury, la única mujer representante del pop art británico en el momento de su fundación. Pauline nació en 1938 en Londres en una familia de clase media católica. Era la más pequeña y tenía 3 hermanos mayores, y desde su infancia se interesó por el arte. A sus 16 años, en 1954, ganó una beca para estudiar en lo que era como una preparatoria de especialización artística, pero su papá, que era una persona muy severa, con arraigados valores victorianos, no le gustó la idea. Y siendo que era la única mujer entre sus hermanos, se esperaba de ella el matrimonio y la maternidad como lo único que debía hacer. Y además como contrario a trabajar o tener una carrera artística, por ejemplo. Y pues cuando ganó su beca para estudiar, la aceptó a pesar de la desaprobación de su papá. Quien sí la apoyó, por otro lado, fue su mamá, que de hecho la entendía bastante bien porque ella también había querido ser artista de joven, pero no se le permitió. Paulina entonces obtuvo su diploma en litografía a los 18 años y entró a la universidad donde se especializó en diseño de vitrales, a pesar de que este no era como su primera opción, ni siquiera era su mayor interés, porque ella quería estudiar pintura. Pero las oportunidades y las condiciones de estas oportunidades eran muy diferentes para las mujeres, porque si bien ella podía, como cualquier hombre de clase media, tener acceso a esta educación artística, el costo para las mujeres era mayor en la escuela de pintura y menor en la de, por ejemplo, diseño vitral, considerada una práctica menos importante. Pero de cualquier manera fue una alumna destacada y muy activa en actividades extracurriculares. Fue parte de clubs de danza, de canto, actuó en obras de teatro de la universidad, publicó poesía en la revista estudiantil y era parte también de un club de cine, entre otras cosas. Y en los 4 años de universidad expuso en exhibiciones de artistas emergentes, donde empezó a amigarse de otros artistas pop que también iniciaban sus carreras, como David Hockney o Peter Blake, y empezó a trabajar pintura en acuarela y en óleo, pero también en este periodo empezó a interesarse por el collage, lo que fue clave para atravesar su obra con la cultura popular, porque utilizaba recortes de revistas o del periódico para hacer sus piezas. Y su etapa más productiva fue en los 2 años después de graduarse de la universidad, en los inicios de los años 60. Y fue aquí donde su estilo se consolidó como uno más experimental. Creo que es muy evidente al ver su obra que unió procesos y formatos del diseño vitral en su collage y de la misma manera el estilo del collage en sus óleos, creando un estilo muy único pero a la vez muy representativo del arte pop. Pauline Bury fue desde pequeña una persona muy inteligente, muy crítica, y algo muy importante es que pudo identificar tanto el sexismo en su familia y en su núcleo familiar, como el de las instituciones académicas de la que fue parte, que quería hacer de la mujer una persona pasiva y que le asignaba expectativas que cumplir a través de las cuales se definía esa feminidad. Y logró dimensionar esto como algo estructural y además volverlo uno de sus temas principales que atravesaban su obra. En sus primeras pinturas de esta etapa más productiva, una temática importante fue la sensualidad y la sexualidad femenina. Pero lo verdaderamente disruptivo no fue el tema en sí, porque en realidad la sexualidad femenina era una de las imágenes más explotadas por los hombres dentro del pop art, pero lo que hizo que su trabajo fuera a su manera radical fue la perspectiva desde la cual lo abordó, porque era una perspectiva en primera persona. En el arte y en la cultura popular del momento, las mujeres estaban en todas partes, pero siempre representadas desde una mirada masculina. Eran sensuales, seductoras, sugerentes, casi siempre más cerca de estar desnudas que vestidas, con labios rojos, miradas sensuales y sumisas, pero mientras esa imagen de la mujer era reproducida y buscada en el arte y la publicidad, las mujeres reales no podían ejercer su propia sensualidad sin ser juzgadas y etiquetadas de una manera peyorativa. El atrevimiento de Pauline Bury entonces no solo fue el pintar cuerpos femeninos, sino el reclamar la agencia sobre su propia representación. Su trabajo no tenía como objetivo mostrar a la mujer como un objeto de consumo, sino usar esta construcción del objeto de consumo como un medio para reflexionar sobre esto. También la representaba como un sujeto que experimenta y expresa deseo desde su propia voz,
Y aquí es donde su obra se vuelve incómoda para el sistema, cuando una mujer se plantea a sí misma como sensual, de una manera que le otorga seguridad y decisión, y no de ser complaciente, porque cuando deja de ser complaciente, deja de ser aceptable. Y entonces pintó imágenes de cuerpos femeninos para hablar de la identidad o en manera de denuncia de la percepción masculina sobre las mujeres, como por ejemplo en la serie de dos pinturas llamada El mundo de los hombres. También pintó retratos de artistas como Elvis o el actor Jean-Paul Belmondo como sex symbols, tal como lo hicieron hombres con actrices como Monica Vitti o Marilyn Monroe. Y de hecho, esto lo vivió de primera mano, porque prácticamente por diversión, ella tuvo una carrera breve como actriz, y es que como estaba en estos círculos artísticos del momento, fue para ella una posibilidad de entrar a este mundo y le llamó la atención en el momento. Pauline era una mujer muy bella, sobre todo al considerar los estándares de belleza en el lugar y tiempo que le tocó vivir. Ella tenía una cara de estrella de cine. Y más que eso, quienes la conocieron coinciden en que tenía una personalidad increíble, que era muy lista, ingeniosa, muy alegre, como esta persona súper magnética. Pero en ese tiempo como actriz, los medios hacían un esfuerzo activo por encasillarla en este arquetipo de la rubia tonta o de la actriz hueca. En 1962 aparece en la portada de una revista llamada The Scene, que incluía la siguiente nota, abro comillas. Las actrices a menudo tienen cerebros minúsculos, los pintores a menudo tienen barba grande. Imagina a una actriz sin cerebro que también es rubia. Ahí tienes a Pauline Bury. Ay, no. Y en 1963 pinta su obra llamada La única rubia en el mundo, que es un retrato en óleo, un poco en un estilo de collage o de recortes de Marilyn Monroe, que me resulta muy interesante porque creo que puede hablar de cómo este icono construido de Marilyn Monroe, que seguro ya sabes de qué va, se convirtió en un estereotipo y además en una expectativa. Marilyn era la única rubia en el mundo porque todas las demás tenían que ser igual que ella. Lo que además es muy injusto para Marilyn porque fue una mujer fascinante y en realidad bastante inteligente. Me parece que tiene una historia muy interesante, pero bueno, no me preguntes por la película del 2022 porque no quiero decir groserías. Pero entonces, regresando a Pauline Bury, con el paso del tiempo sus pinturas se hicieron más críticas y al mismo tiempo también más lúdicas. Pintó sobre la violencia de eventos contemporáneos como la guerra de Vietnam o el asesinato de Kennedy, pero también hacía retratos muy intimistas como el de Cella Birdwell, que se llamaba Cella Birdwell de alguno de sus héroes, en el que justo retrata no solamente a esta persona, sino a sus aspiraciones y sus creencias de una manera muy ingeniosa y simpática. En 1965 se publicó un libro llamado Hablando con mujeres, de la escritora Neale Donn. Y este libro consistía en transcripciones de conversaciones con 9 mujeres que eran amigas suyas, en las que hablaban de temas como el sexo, el dinero, el trabajo, el matrimonio, la libertad y el amor. Y una de esas amigas fue Pauline Bury. Entre otras cosas, Neil le preguntó a ella si pensaba más en el futuro, el presente o el pasado. Y ella contestó, abro comillas, pienso en el presente, no mucho en el futuro, solo en términos de algo así como que me encontré viviendo como si probablemente solo me quedaran unos pocos años de vida. Me pareció terriblemente emocionante vivir en el presente. En ese mismo año, Pauline Bury estaba embarazada. Durante un examen prenatal le descubrieron un tumor y ella rechazó la quimioterapia porque dañaría a su bebé. Tuvo a su hija en febrero de 1966 y el 1 de julio de ese año Pauline muere a los 28 años. Después de su muerte, las pinturas de Pauline quedaron guardadas en un granero que le pertenecía a uno de sus hermanos y se quedaron ahí casi 30 años, hasta que en los 90 se redescubrió su papel en el pop art, lo que dio lugar a su primera exposición individual en el 2013, y actualmente hay muchas obras de su autoría perdidas. La historia de Pauline Bury es una de estas llamadas olvidadas o ignoradas en la historia del arte, pero más que darle voz, lo importante es escuchar lo que ella decía con su propia obra y sus propias palabras. Su arte sigue aquí y lo más importante es que lo veamos, que lo interpretemos. Así que te invito a buscar más de ella, sobre su trabajo y sobre cómo desafió las narrativas establecidas en el arte pop con su propia obra. Muchas gracias por escuchar este episodio, espero te haya gustado. Planeo hablar de un artista en específico cada cierto número de episodios, hablar un poco de su obra, de su vida y lo que sea relevante para cada caso, así que si tienes algún artista o incluso un movimiento del que te gustaría conocer a un artista, déjamelo en los comentarios para dedicarle su propio episodio. Otra vez, gracias por escuchar.
No olvides compartir, contarme qué te pareció y nos escuchamos pronto.